Bienvenidos. El encuentro de física hoy básicamente tiene un objetivo y es desarrollar operaciones con vectores utilizando un método gráfico, y en particular este encuentro es para analizar el método del triángulo. Las operaciones con vectores básicamente se reducen a dos momentos: el producto de un vector por un escalar y la suma de vectores. Para sumar vectores tenemos dos métodos: el método gráfico y el método analítico, que es un método matemático que tiene alta precisión. El método gráfico se utiliza dependiendo del número de vectores. Entonces tenemos para dos vectores el método del triángulo y el método del paralelogramo, y cuando tengo dos o más vectores puedo utilizar el método del polígono. Para sumar vectores se debe determinar el resultado o el efecto total que ejercen los vectores del sistema. A esto se le denomina el vector resultante o el vector suma. Se aplica cuando los vectores son concurrentes, y para ello se utilizan los métodos anteriormente mencionados. El primero de los métodos es el método gráfico. Entonces, para ello debemos utilizar algunos elementos claves para el análisis gráfico. Entonces, como su nombre lo indica, el método gráfico nos permite determinar el vector suma o vector resultante, y se debe trazar las gráficas de cada uno de los vectores a escala, y se debe respetar las direcciones, es decir, el grado de inclinación o de otra manera el ángulo. Tanto la magnitud como la dirección resultante se determinan mediante la medición directa en la gráfica. Para la suma o resta de vectores se debe tener en cuenta la selección de una escala adecuada, trazar adecuadamente los vectores, recordar que él tiene un punto de origen y un punto final, y que las unidades de ese vector deben corresponder al punto 0, origen, y al punto final donde termina la cabeza del vector. Con las reglas de la suma o resta se traza el vector resultante. ¿Cómo se traza? Se mide desde el punto inicio del primer vector hasta la cabeza del final del último vector. Se mide la longitud de acuerdo a la escala adoptada del vector resultante y el ángulo que éste forma con respecto a nuestro sistema de coordenadas cartesianas. La magnitud así determinada puede estar por distintos tipos de errores, especialmente relacionados con el trazado y la medición de la longitud y el ángulo, los cuales se minimizan con el método analítico. Vamos a revisar varios casos de operaciones con vectores. Entonces, en la suma de vectores tenemos el primero de los casos, que es vectores colineales. ¿Qué son vectores colineales? Son vectores que se encuentran sobre una misma recta y sus orígenes coinciden y están ubicados en la misma dirección. La suma va a depender del sentido en que estén dirigidos dichos vectores. Este método permite sumar o restar varios vectores. Por supuesto, deben estar sobre la misma línea de aplicación. Miremos el siguiente video. Buen día. El tema del día de hoy en nuestro encuentro de física es trabajar operaciones con vectores utilizando la suma vectorial método gráfico, pero particularmente nos vamos a dedicar a revisar el método del triángulo. El objetivo es que se aprenda a realizar sumas utilizando el método gráfico para la adición de vectores. Comencemos. Las operaciones con vectores básicamente se pueden reducir a dos: el producto de un vector por un escalar y la suma entre vectores. La suma de vectores puede tener dos tipos de desarrollos, uno utilizando el método gráfico y otro el método analítico. Dentro de los métodos gráficos tenemos el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Y ello
básicamente se reduce a un principio de superposición de vectores utilizando el método cabeza y cola. El método del triángulo se utiliza cuando tenemos dos vectores de la misma manera que el paralelogramo. Y el método del polígono no importa el número de vectores que queramos sumar, y este es un método que podemos utilizar muy sencillamente. ¿Qué son vectores colineales? Vectores colineales son aquellos vectores que se pueden ubicar sobre una misma recta, es decir, que tienen el mismo grado de inclinación, aunque no tengan el mismo sentido. Entonces observamos, el vector A es horizontal, dirigido a la derecha, el vector B es un vector que es horizontal, pero está dirigido a la izquierda. Son colineales porque pertenecen a la misma recta, tienen el mismo grado de inclinación, ambos son horizontales. ¿Qué diríamos del vector C en relación al vector A y al vector B? El vector C no es un vector colineal con A y con B, ya que no pertenece a la misma recta, no tiene la misma dirección y no los podríamos ubicar o superponer. Pero del vector C y el vector D podemos decir que pertenecen a la misma recta, tienen la misma dirección, aunque tienen sentidos opuestos. Cuando estamos trabajando la suma de vectores colineales, vamos a utilizar básicamente el método de cabeza y cola. Quiere decir que al final de un vector se coloca el origen o el inicio del otro. Vamos a mirar en el caso de los vectores A y B. Vamos a realizar entonces la suma de A más B. Entonces, cuando tenemos vectores colineales que están dirigidos en el mismo sentido, es muy sencillo. Colocamos el primer vector. Vamos a suponer que el vector B es un vector cuyo origen está acá y el final está hacia la derecha. Entonces, si vamos a hacer la suma de A más B, tenemos el origen del primer vector, 1, 2, 3 unidades, y al final de él, el inicio del vector B, que tiene 2 unidades. El inicio está precisamente al final del último. El vector final será el resultado de colocar el origen del primero y el final del último. En este caso son vectores colineares que están en el mismo sentido. El resultado es muy sencillo y será sumar sus unidades 1, 2, 3, 4 y 5. Este será el vector A más B cuando los vectores son colineales en el mismo sentido. Revisemos el caso en el que el vector B tiene sentido opuesto. Es decir, mi vector B es un vector que tiene dirección horizontal pero sentido hacia la izquierda. Entonces, si ya tiene el sentido hacia la izquierda, pues hacemos el mismo método al final de uno, el inicio del otro. Punto de origen del primero, en este caso el vector A, tiene 3 unidades. Y al final de él, el inicio del otro. Aquí les no puedo colocarlo encima del otro, pero voy a hacer el ejercicio. Coloco uno encima del otro. Este es el origen de B y este es el final. Y el resultado final será desde el inicio del primero al final del último. Por lo tanto, el vector A más B, que era un vector de 3 unidades, más el vector B, que es un vector de menos 2. Entonces aquí hago la aclaración. Normalmente tomamos los vectores positivos cuando se dirigen a la derecha y negativos cuando están dirigidos hacia la izquierda. Positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. En este caso entonces tenemos un vector de 3 unidades a la derecha, un vector de 2 unidades a la izquierda, hemos hecho la suma y el resultado entonces es un vector A más B, este lo llamamos normalmente el vector resultante o el vector suma, y es un vector que tiene una unidad horizontal y dirigido hacia la derecha.
Ahora tengo tres vectores A, B y C y me piden hallar la suma de los vectores A más B más C. Entonces voy a hacer el método de cabeza y cola al final de uno, el inicio del otro. Y no importa cuál vector tome primero, la suma es conmutativa y entonces sencillamente voy a iniciar con el vector A de 3 unidades, punto de origen, punto final, donde termina exactamente las unidades, termina el vector A, vector B, al final de uno, el inicio del otro, pero él termina acá y está dirigido a la izquierda, o sea que su punto de origen es este, y se dirige hacia la izquierda, 2 unidades. Entonces tengo aquí A, B, y ahora voy a colocar el vector C, que es un vector que debe iniciar donde finaliza el anterior. Entonces aquí terminó el B y ahora voy a colocar aquí el vector C, que es un vector que tiene 1, 2, 3, 4 unidades dirigidas a la izquierda. Este es mi vector C, entonces tengo acá. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final será desde el inicio del primero, desde el punto de origen del primero, hasta la flecha o la cabeza del último, en este caso aquí. Por lo tanto, si yo quisiera hacer esta suma vectorial, debo respetar los signos y esto me daría 3 a la derecha menos 2 a la izquierda más 4 a la derecha. Si lo hacemos en términos algebraicos, esto me daría 7 menos 2, perdón, 3 menos 2, 1, más 4, 5. ¿Cuánto nos dio acá? Entonces tengo mi vector inicial es acá y aquí me da 3 unidades. Revisemos nuevamente, 3 a la derecha, 2 a la izquierda y nuevamente aquí un signito, nuevamente es 4 hacia la izquierda. Entonces aquí corregimos, tengo menos 2 menos 4 menos 6 más 3, 3 negativo, que es exactamente lo mismo que nos da en este valor. Entonces aquí hay que tener cuidado con los signos y la convención que hemos tomado. Gráficamente pues se obtiene el resultado. Observen que no es una suma aritmética, no es sumar números, sino es una suma algebraica en el que debo tener en cuenta los signos. La siguiente operación corresponde a el producto de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número real con su respectiva unidad. Para realizar el producto vamos a hacer el producto de la magnitud por el escalar y el vector tendrá la misma dirección del vector inicialmente planteado y que puede cambiar el sentido dependiendo si el valor del escalar es positivo o negativo. Revisemos el siguiente ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos a realizar la suma de vectores, pero estos vectores no son colineales? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el método del triángulo, siempre y cuando son dos vectores los que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es trazar a escala, una escala que debe ser utilizada para los dos vectores iguales. Trazamos el primer vector respetando su dirección. Su punto de origen coincidirá con mi primer sistema de coordenadas cartesianas si he decidido ubicarlo
en un sistema de coordenadas cartesianas. En algunos casos el estudiante lo puede hacer sencillamente analizando el comportamiento gráfico de cada uno de los vectores. Al final del primer vector se traza el segundo y el resultado final será desde el origen del primer vector hasta el final del segundo, y esta será la resultante. Para determinar la magnitud y la dirección del vector, hacemos la medición directamente en la gráfica y se obtendrán valores aproximados. Este método también es conocido como el método de cabeza y cola. Miremos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos dos vectores. Una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la escala adecuada para poder graficar. Vamos a suponer que cada 10 metros corresponden a 1 centímetro. Entonces vamos a trazar el punto de origen y trazamos el desplazamiento con el vector. Este es un vector que tendrá una magnitud de 6 centímetros, porque cada centímetro corresponde a 10 metros, vertical y hacia el norte, partiendo de mi punto de origen 0, 0. Cuando finaliza el vector, vamos a trazar el siguiente desplazamiento, un vector al oeste de 3 centímetros. ¿Desde dónde? Desde el final del vector A. Y el vector resultante será desde el inicio del primer vector hasta el final del último. Y debo hacer las medidas sobre la gráfica para determinar la magnitud y el ángulo. ¿Cómo mido el ángulo? Tengo dos posibilidades. Uno, medirlo. Si lo he ubicado sobre un sistema de coordenadas, lo puedo medir desde x0 hasta encontrar el vector. O desde menos x hasta encontrar el vector, pero en este caso el ángulo sería negativo. Vamos a revisar el siguiente video con un ejemplo para que observen cómo se hacen las mediciones, el paso a paso y el cálculo de la resultante, la medición de la resultante y el ángulo respectivo. La siguiente edición de vectores corresponde al método gráfico. Dentro del método gráfico tenemos varios procedimientos. Uno de ellos corresponde al método del triángulo. Este método sirve para hacer adición de dos vectores no colineales, aunque básicamente el principio es el mismo, cabeza y cola al finalizar un vector, el inicio del otro. En este caso tenemos dos vectores A y B no colineales. Vamos a utilizar entonces el principio de superposición y en ese entonces vamos a dibujar cualquiera de los vectores, es el inicio, y posteriormente al final de ese colocamos el otro. La suma es conmutativa, entonces no importa en qué orden lo vamos a hacer. Si desean, cuando no son completamente horizontales o verticales, pues el sistema de referencia elegido es el que nos permite ubicar con mayor precisión cada uno de los vectores. Hay que recordar que cuando yo estoy haciendo adición de vectores, la escala en términos de las unidades de los vectores debe ser la misma para todos los vectores. Entonces voy a ubicar mis vectores en un plano cartesiano para facilitar el ejercicio, aunque más adelante se van a dar cuenta que algunos ya no van a necesitar el plano cartesiano para hacer las adiciones, las pueden hacer casi que mentalmente. Entonces tengo un vector A de 3 unidades, punto de origen, el punto 0 de nuestro plano, de nuestro sistema de coordenadas. Debo elegir mi unidad, entonces tengo 1, 2, 3 unidades y aquí tengo mi vector A. Voy a resaltarlo nuevamente acá. Y al final de él vamos a colocar el inicio del otro vector. El otro vector es un vector horizontal de 2 unidades. Y esas 2 unidades
inician precisamente donde termina la otra unidad y deben tener la misma escala. Entonces aquí borro y termina exactamente acá. ¿Cuál será el vector resultante? El vector resultante será aquel que será desde el punto de origen del primer vector al final del último. En este caso, mi vector resultante es este vector. Aquí se me dañaron los marcadores ya. Este es mi vector resultante. Entonces tengo A, B y mi vector resultante, que es el resultado de tener A más B. Todo vector resultante, pues también tenemos que medir la magnitud, la dirección, y esto son los elementos mínimos para caracterizar nuestro vector. Entonces este vector, teniendo la misma escala que hemos medido, entonces mido desde el punto de origen y aquí tiene una unidad, 2, 3, tiene 3.7 unidades. Y debemos determinar también la dirección y el sentido. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo el ángulo. En este caso el ángulo lo voy a medir respecto de mi eje de coordenadas cartesianas desde 0 hasta encontrar el vector. Entonces este es un vector que tiene 10, 20, 30, 40, 50, 55 grados. De aquí hasta acá. Entonces ya puedo hablar de mi vector resultante. Mi vector resultante es un vector que tiene 3.7 unidades y un ángulo de 55 grados. No tengo que indicar respecto de qué, porque si ya hice la medición desde 0, será suficiente esta indicación. Y este ejemplo, el último medición de vectores utilizando el método de triángulo o cabeza y cola. Entonces nos dan dos vectores para ubicarlos. Entonces nos dice el vector C, 4.3 unidades, un ángulo de 35 grados respecto a X positiva. Suficiente nos hubieran dicho 35 grados. Y el vector A, que tiene 6 unidades, 75 grados respecto al semieje negativo de la Y. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro plano cartesiano. Y ese plano cartesiano será nuestro plano cartesiano en el que ubiquemos el vector número 1. Nuevamente recordar las escalas. Es importantísimo trabajar con las escalas. Entonces aquí tengo mi plano cartesiano. Punto 0 de mi primer plano cartesiano y voy a ubicar cualquiera de los vectores, no importa. Nuevamente repito, la adición de vectores es conmutativa, entonces cualquier orden es permitido. Entonces voy a ubicar aquí el vector C. El vector C dice 4.3 unidades respecto a y con un ángulo de 35 grados. Aquí entonces voy a borrar un momento. Ubico entonces mi primer vector, mi vector C. Primer cuadrante, 35 grados. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es medir el ángulo y marcar un punto para poder trazar nuestra línea. Entonces aquí tengo mis 35, cuento 10, 20, 30, 35. Marco mi punto y sobre él voy a hacer la recta en la cual voy a hacer mi vector C. Cuento las unidades. En este caso entonces voy a contar para mí. En este caso voy a tomar unidades de 2 centímetros. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Y recordemos que para encontrar el punto 3 de mi siguiente unidad, la debo dividir en 10 partes iguales. Si he tomado 20 milímetros, y esa es mi unidad, y la divido en 10 partes iguales, cada parte corresponde a
¿Cuánto? Exactamente. Entonces vale, cada décima vale 2 milímetros. Entonces yo tengo 4.3, entonces aquí tomé 1, 2, 3, 4. Y 4.3 equivaldrían a 6 milímetros. Acá. Y ahí termina mi vector. Entonces ya tengo mi vector C. Ahora dice el método cabeza y cola al final de un vector, el inicio del otro. Y por lo tanto ahí lo que voy a hacer es imaginariamente voy a trazar un nuevo plano cartesiano casi invisible, de tal forma que sus líneas casi que deberían ser imaginarias. ¿Dónde termina ese, dónde se inicia ese plano cartesiano? Exactamente donde finalizó el vector anterior. Ahora, en este nuevo plano cartesiano voy a colocar mi vector A. Entonces voy a ubicar mi nuevo vector A en el plano cartesiano que acabamos de realizar. Nos olvidamos del proceso anterior y pensamos en un nuevo punto de ubicación para este vector. Entonces este es un vector que tiene 6 unidades, 75 grados respecto al semieje negativo de la Y. Entonces esto está ubicado en el cuarto cuadrante. Recordemos que el semieje negativo de la Y es la parte inferior del eje vertical de la Y. Y el ángulo es positivo, por lo tanto lo debo medir en contra de las manecillas del reloj. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer la medición del ángulo, 75 grados. Cuento, ubiqué mi 0, mis 90 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Marco el punto y sobre él trazo la recta en la cual voy a graficar mi vector. Trazo la recta, normalmente la trazo muy suave, aquí lo hice un poco fuerte para que se observe, pero al final tienen que borrar lo que sobra, porque solamente se deben ubicar las unidades. Entonces nuevamente cuento acá, unidades, la escala que escogí, que debe ser muy clara. La escala que escogí para mi unidad es esta. Entonces yo debo indicar cuánto escogí y para mí una unidad equivale a 2 centímetros para tener un elemento que haga la referencia y pueda entender y comprender mi plano. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí tengo que borrar los elementos sobrantes. Ahí marco mi flecha. Listo. Entonces tengo el vector A, el vector C, y ahora voy a utilizar el método de cabeza y cola que dice que voy a utilizar el punto de origen de mi primer vector, al final del último. En este caso el final del último es esta última flechita. Y ahora tengo que medir la magnitud de ese vector y el ángulo correspondiente. Medir la magnitud hace referencia a que debo tener en cuenta la misma escala utilizada. Entonces voy a medir nuevamente. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9.8 unidades. Aquí nuevamente repito. Esos cuadernos tienen mayor precisión. Aquí me da aproximadamente 9.7 unidades. Ese sería mi vector resultante. Entonces tengo el vector resultante de el vector C más el vector A. En unidades, esto me da 9.7
unidades y debo medir el ángulo. El ángulo realmente lo mido desde mi primer plano cartesiano hasta encontrar el vector. Entonces, en este caso es muy sencillo, es un ángulo relativamente pequeño y aquí tengo que son 10 grados. Entonces esto tiene un ángulo de 10 grados. No tengo que colocar nada más porque lo estoy midiendo desde el eje X positivo. O si alguien quiere hacer la aclaración, sencillamente desde el semieje positivo de las X. De esta manera finaliza el primero de los métodos, el método del triángulo, o también conocido, que más adelante lo vamos a seguir utilizando, el método cabeza y cola. Básicamente este triángulo, recordar que solamente se debe utilizar para cuando tenemos dos vectores. Gracias.